Bienvenidos nuevamente a, a esta serie que hemos titulado Respuestas breves a preguntas conflictivas sobre temas bíblicos. Vamos a intentar, a la luz de las Sagradas Escrituras, explicar lo más claramente posible esta nueva pregunta, que es ¿cómo se cuentan los días según la Biblia? ¿Cómo se cuentan los días según la Biblia? Vamos directamente a la respuesta bíblica. Lo primero que debemos entender es que el calendario bíblico es un calendario lunisolar. Esto significa que se basa tanto en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol, o sea, el año, como en el ciclo de la Luna al rodear la Tierra, o sea, el mes. En cuanto al día bíblico, el mismo tiene dos acepciones. La primera es el día total o completo y la segunda acepción es el día de luz. Ambas acepciones las encontramos en las Sagradas Escrituras. Luego encontramos las siguientes maneras de medir el tiempo: la semana, el mes, el año, el Shemitah o año sabático, el jubileo cada 50 años. Pero lo que nos toca responder ahora es cómo se cuentan los días según la Biblia. Consiste en analizar el día completo, de todo lo que hemos dicho, el día completo, las 24 horas. Entonces, el día total comienza con el ocaso y culmina con el siguiente ocaso. Se trata de un día que se cuenta de una puesta del sol hasta su otra puesta del sol. En esto se diferencia del día según el calendario gregoriano, que transcurre exactamente de medianoche a medianoche. La forma de comenzar el día total o completo, con la caída del crepúsculo, se basa en el modelo utilizado por Dios mismo durante todo el proceso de la creación, narrado en el capítulo 1 del libro de Génesis. De lo que se entiende que cada uno de los días de la creación comenzaba por la tarde. Vemos a modo de ejemplo Génesis 1 del versículo 3 al 5, dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces miren después todo el resto del capítulo y vean repetirse esta manera de contar el día. La tarde y la mañana, el segundo día, el tercero y así sucesivamente. A pesar de que la puesta del sol marca el final del periodo de luz natural, para Dios señala el comienzo de un nuevo día, que bíblicamente comienza con la puesta del sol y se cuenta de atardecer a atardecer. Tal es el caso de Jesucristo, cuando esperó a que terminara el día de reposo para reiniciar su tarea de sanar enfermos y liberar endemoniados. Porque Él guardaba el día de reposo, Él es el Señor del día de reposo, y Él esperó a que terminara el día de reposo para iniciar su trabajo nuevamente. Lo vemos, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, dice: cuando llegó la noche, ¿se dan cuenta? Cuando llegó la noche de ese día de reposo, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y esto lo aclara también Lucas capítulo 4, dice que entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. Era un día de reposo, y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol,
Todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. ¿Mm? El salmista y rey David, por ejemplo, considera también esta forma de contar el tiempo, de contar los días, cuando dice en el Salmo 55, versículo 17, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Entonces, consideremos también los ejemplos de la Pascua. La fiesta de los panes sin levaduras también, también el día de la expiación y también el día de reposo. Cómo nos da otros ejemplos que nos ayudan a entender mejor la manera de contar el día, que si no la contamos de esta manera, no estamos celebrando o guardando las fiestas de la manera correcta, no estamos santificando las fiestas en el tiempo correcto, desde cuándo empiezan hasta cuándo finalizan. Por ejemplo, la Pascua. Vemos en Deuteronomio 16, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre, o sea, en Jerusalén, y sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Aunque en realidad, después cuando se instruye cómo sacrificar la Pascua, se debía sacrificar a la hora novena, o sea, a las 15 horas de nuestro calendario, de nuestro reloj, y lo aclara Levítico 23, dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Por ejemplo, la fiesta de los panes sin levadura, Éxodo 12, en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Desde el 14 por la tarde hasta el 21 por la tarde. ¿Me entienden cómo se estaba computando el tiempo, los días? Por ejemplo, el día de la expiación, en Levítico 23. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Eso está hablando del día de la expiación o día de Yom Kippur, o día del perdón también llamado. El día de reposo semanal, que es el cuarto mandamiento, el cuarto de los 10 mandamientos, en Éxodo 20, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Un ejemplo práctico, muy práctico y gráfico acerca del modo de contar el día, cuando en este caso que estamos ejemplificando el día de reposo, lo vemos en el libro de Nehemías, capítulo 13, comenzando desde el 15, dice, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo.
Entonces, miren qué interesante la medida que tomó Nehemías para obligarlos a guardar el día, un día semanal, el día de reposo. Y traten de ver cuándo comenzaba y cuándo terminaba. Miren, versículo 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas, alguno de mis criados cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. ¿Cuándo? Cuando iba oscureciendo. Y dice, y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda clase de mercancía, y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, dice, Dios mía, y perdóname según la grandeza de tus misericordias. ¿Por qué era tan importante para Nehemías que invoca el nombre de Dios y le ruega, acuérdate de mí? ¿Por qué? ¿Qué hice de bueno para que te acuerdes de mí? ¿Por qué te pido que te acuerdes de mí y me perdones por la grandeza de tu misericordia? Porque implementó los medios para que se santificase, se apartase el día de reposo para Dios. ¿Por qué era tan importante? ¿Y por qué era tan importante? Lo leemos en Ezequiel capítulo 20. Mas ellos, dice, se rebelaron contra mí, y está hablando Dios, y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones, en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo, y fíjense que dice, les di mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlo. Entonces, ya tenemos una noción bastante confirmada y fundamentada acerca de cómo se computan los días, cómo se cuentan los días según la palabra de Dios. Ahora, teniendo en cuenta que cada día termina al anochecer, la Torá requiere que se hagan algunas cosas importantes antes de su finalización. ¿Cuándo termina? Al anochecer. Entonces Dios instruye que se hagan cosas muy importantes antes de que llegue ese momento de finalización del día y comienzo del nuevo día. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenía que devolverse a su dueño, por ejemplo, un vestido que se había tomado en prenda. Lo vemos en Éxodo 22. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque sólo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Entonces, ¿cuándo se lo tenía que devolver? A la puesta del sol se lo devolverás. No tenías que comenzar un nuevo día con el vestido que un pobre te había dado en prenda de su deuda.
Lo vemos también en Deuteronomio 24. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás a su casa para tomar prenda. Te quedarás afuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. No te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Eh, Vemos en Deuteronomio 24 que la persona tenía que pagarle el salario a los trabajadores antes que finalizara el día. Y miren cuándo finalizaba el día. Dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustentará su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. ¿Cuándo? Que no comience un nuevo día sin darle el jornal al jornalero, sin pagarle el salario. No se pondrá el sol sin dárselo. Otra cosa que marca la Torá en Deuteronomio 21 es que se tenía que bajar y sepultar el cuerpo muerto que colgara en un madero. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. El mismo día, antes del anochecer, había que descolgar y enterrar al colgado de un madero. La otra cosa que había que hacer antes de finalizar el día era que la persona que estuviera inmunda debía bañarse, y comenzado el nuevo día, después de la puesta del sol, se la consideraba nuevamente limpia. En Levítico 22 leemos, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, será limpio. Y después podrá comer las cosas sagradas porque su alimento es. Debía finalizar el día y ya en el nuevo día era limpio de esa inmundicia. En Deuteronomio 23 leemos, si hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida en la noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él, pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento. Ya en el nuevo día podía entrar en el campamento. Y finalmente les voy a dar un texto muy conocido, pero que si usted lo mira con detenimiento, va a ver que tenía que dejarse de lado todo enojo antes de comenzar el nuevo día. Había que perdonar antes que finalizar el día y antes que comenzara el nuevo día. Antes de la caída del sol había que dejar de lado todo enojo. Mírenlo en Efesios 4, 26 y 27, que dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, que antes de finalizar el día, había que perdonar, había que dejar todo enojo y comenzar el nuevo día limpio, limpio, purificado. Yo espero sinceramente que esta breve respuesta les haya resultado de utilidad, haya esclarecido cualquier duda y hayan entendido cómo las Sagradas Escrituras enseñan cómo se computa el comienzo y la finalización de un día. Y nos estaremos viendo nuevamente en la próxima respuesta breve a preguntas conflictivas sobre temas bíblicos. Dios los bendiga, Dios los guarde.
Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.